Buenos días, hermanos. Good morning, brethren. Bienvenidos todos en el día del Señor. Welcome on the day of the Lord. Les pido todos si se pueden poner de pie. I ask everyone if they can please stand. Y que nos recordemos por qué estamos aquí para dar al Señor. Entonces le adoramos con gozo. And let's remember why we are here. We're here to praise the Lord. So let's praise Him with joy. Y en ese primer canto les pido que todos se saluden, que todos se abracen en este día especial. And I ask everyone to welcome each other with a warm hug and in this day, a very special day. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó. Vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. By faith the prophets saw a day when the love for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him as sole ruler, till the race is finished and the work is done. We walk by faith and not by sight. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él.
vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a este lugar de adoración. Good morning, brethren. May all feel welcome in today's day of worship. Vamos a leer en Primera de Corintios 1:3. So we'll be reading out of 1 Corinthians verses 1 through 3. Hermanos, es una bendición poder asistir Brethren, it is a blessing to be able to assist, a adorar a Dios. to be here to worship the Lord. Es una bendición muy grande compartir con hermanos en Cristo. It is a blessing to be here amongst fellow believers in Christ. Es una bendición muy grande poder conocer a nuestro Salvador más profundamente. It is a blessing to know our Savior more personally. Y cuando venimos, hermanos, el Señor todavía nos da más. And even after that, the Lord continues to give us more. Fíjense lo que escribió el apóstol Pablo. So let's read what the Apostle Paul wrote. Primera de Corintios 1:3. 1 Corinthians chapter 1, verse 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Adorémoslo, hermanos, como Él se merece, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Let us worship Him the way that He deserves to be worshipped, with all our hearts and our minds. Sigamos adorando. Let's continue in worship.
This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing, Lord, all that you've done for me. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? You may be seated, brethren. Vamos a leer en Jonás 3, del 7 al 8. We'll be reading out of Jonah chapter 3, verses 7 and 8. El Señor mandó a alguien, a Jonás, a proclamar arrepentimiento. That the Lord had said Jonah to proclaim in his name. Un profeta de Dios en un pueblo pagano. A prophet of God in a pagan country. Y Dios lo manda para que se arrepienta la gente. And God sends him so that those pagans could repent, Porque es un Dios de amor. because the God is a God of love. No quiere que nadie se pierda, He doesn't want to lose anyone, pero también es un Dios justo. but he's also a just God. Y la paga del pecado es muerte. And the consequence of sin is death. Vamos a leer Jonás 3, 7 y 8. So let us read Jonah chapter 3, 7 and 8. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. This is a proclamation he issued to Nineveh. By the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds or flocks taste anything. Do not let them eat or drink. But let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. En algún momento, hermanos, nosotros estábamos sin Dios, And at some moment, we lived our lives without the Lord.
no queríamos nada con él, We wanted nothing to do with him. pero las palabras de alguna persona que nos proclamó esta verdad But the words of someone impacted our heart. y eso es lo importante de hablarle a los demás. And that's why it's important to talk to others, Hay un Dios y necesitas arrepentirte. that there is a God and you need to repent, Y Dios es bueno, hermanos. and that the Lord is good. Cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Because when we repent, He forgives. Él perdonó a esta ciudad completa que ya estaba lista para juicio. He forgave this whole city that was poised for justice. La voz de un solo hombre, un profeta de Dios, The voice of one man, one prophet of the Lord, llevó arrepentimiento a una ciudad entera. took the repentance of an entire city, Y Dios les permitió vivir más tiempo. and God let them live. ¿Se fijan lo importante que es el arrepentimiento? See how important repentance is? Y lo es para nosotros que ya tenemos a Dios en nuestra vida también. And that also includes for us who have the Lord in our lives. Filipenses 2, versículos 6 al 8. So let's also read Philippians chapter 2, verses 6 through 8. Hermanos, cuando hablamos del Evangelio siempre se va implícito el arrepentimiento. So when we talk about our salvation, the repentance is implicit. Muchas religiones, hermanos, tienen que la persona buscar llegar a Dios, In other religions, the man must go and seek God esforzarse para de alguna forma encontrarlo. to make some sacrifice to find Him. Nosotros, hermanos, es al contrario. To us, it's the opposite. Vamos a leer Filipenses 2 del 6 al 8. And so let's read Philippians 2, 6 through 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Who being in very nature God, did not consider equally with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by being obedient to death, even death on the cross. Hermanos, el Evangelio de Dios es hermoso, Brethren, the gospel of the Lord is beautiful. es una bendición muy grande. It is a great blessing Dios no esperó a que fuéramos a Él, that God did not wait for us to come to him, porque no íbamos a poder hacerlo. because we wouldn't have been able to do it. Pero nos dice en cambio que Dios, siendo santo, But God being holy, Él vino a buscarnos. he came to look for us. Él vino por los que estábamos perdidos, He came to those who were lost, por los que nos habíamos alejado y no queríamos nada con Él. the ones who have separated and didn't want anything to do with him. Y Jesucristo dijo, yo voy por ellos y yo los salvo. And the Lord said, I'll go for them and I'll save them. Y si tengo que pagar por ellos en la cruz, lo pago. And I have to pay for them on the cross, I will. Y por eso estamos aquí esta mañana, And that's why we're here this morning, porque alguien nos habló de Cristo, because somebody talked to us about Christ, porque alguien nos habló de la necesidad de arrepentirnos. because somebody told us the necessity to repent. Y Dios nos adoptó como sus hijos. And the Lord adopted us as his children. Sigamos adorándolo, hermanos, como Él merece. Que Dios los bendiga. Let's continue to worship him the way he deserves. God bless you all. Hermanos, en este momento damos tiempo para los diezmos y ofrendas. Brethren, at this time, we give time for the tithes and offerings. Con su sangre nos ha redimido para nuestro
todo linaje, pueblo y lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos en la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos en la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be seated, brethren. En la escuela dominical, ahora con los jóvenes y de habla inglés, This morning during the Bible school with the youth and those who speak English, nos hicimos una pregunta muy importante. we made a very important question. ¿Por qué se salen de la iglesia o de la fe los jóvenes cuando terminan la high school o cuando terminan el colegio? So why does the youth leave the church or the faith once graduating from high school and leaving to college? Hay estadísticas, hermanos, que hablan muy mal de la cantidad de jóvenes que se apartan de la fe.
there are statistics and studies that show very sad numbers of those who leave the faith. Entonces, mis hermanos, con eso en mente, And so, brethren, with that in mind, nos pusimos a meditar qué es lo que nosotros como iglesia estábamos haciendo bien that we started to see what, as a church, we are doing well y qué cosas andábamos haciendo mal. and what we were doing wrong. Y en el proceso vimos de que tanto los jóvenes mismos And then we saw that the youth themselves, como la iglesia like the church y como los padres, and the parents, tenemos una responsabilidad compartida. that we all have a shared responsibility. Y eso nos trae a nuestro motivo de oración, And that brings our motive for prayer, que nuestras iglesias locales necesitan oración. for our local churches, that they need prayer, Necesitamos preocuparnos unos por otros, that we need to take care of one another, que debemos de estimularnos unos a otros al amor that we must urge each other to love, y que no dejemos de congregarnos. and that we never fail to gather. Hebreos 10, 25 al 26 Hebrews 10:25 to 26 dice lo siguiente. says the following, Perdón, 24 y 25, perdón. 24 and 25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. So it says 24 and 25, and let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Recuerden que hay una iglesia universal Remember, there's one universal church y miles de iglesias locales. and thousands of local churches. Oremos los unos por los otros. And let us pray for every one of them. Tomemos unos momentos, hermanos, y pensemos en nuestras iglesias locales aquí en esta área. And so let's take a moment of prayer and think of our local churches in this area. Pensemos en nuestros jóvenes, Let's think of our youth. pensemos en nuestra iglesia Let's think of our church. y luego pongamos en práctica lo que estos versículos enseñan. And let's put in practice what these verses say. Vamos a orar. Let us pray. Padre Celestial, en esta mañana Dear Heavenly Father, in this morning, venimos de una forma colectiva. we come together as a collective. Todos unidos juntos te pedimos, Señor. All united, we ask to you Te pedimos por las iglesias locales, that we ask for the local churches, porque conforme van graduándose estos jóvenes because as these youth continue to grow, y que ellos se gradúan de la high school o se gradúan de la universidad, and when they graduate from high school and move on to university, algunos de ellos ya no regresan. some of them do not return. Te rogamos, Señor, que cada iglesia esté haciendo todo lo posible Pray that every church be doing everything possible para discipular, to disciple, para animar, to inspire, para educar a estos jóvenes, and to educate these youth, para fortalecer su fe, to strengthen their faith. para que cuando ellos salgan, Padre, Because whenever they leave, Father, a la universidad o a la vida personal, to that university or to that personal life of theirs, que ellos sean los que lleven la influencia a ese mundo that they take that influence out to the world y no que sean ellos influenciados por el mundo. and not the other way around. Te pido por nuestra iglesia local I also pray for our local church y por las iglesias locales que están aquí en San Juan County. and the local churches here in San Juan County. Y te rogamos, Señor, que a cada una de ellas las fortalezcas And I ask that you strengthen every single one of them y que sigamos siendo un estímulo, un lugar de ánimo y estímulo para los demás. and that we can continue to be a place of encouragement and fortification. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. I ask this all in the name of your Son, Jesus Christ. Amén. Amen.
Señor, llévame a tus atrios, da lugar santo al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, da lugar santo al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame al muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Espíritu de Dios, que muestra mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios. Enséñame a caminar y hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu
santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de paz, de gozo y de bondad, tus dones quiero usar para vivir en santidad. Dame de tu poder, testigo quiero ser, a Jesucristo proclamar en todo lugar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Dios le bendiga a mis hermanos en esta mañana. Gracias. May God bless every one of you this morning. Estoy invitándole a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 4, para leer los versos del 1 al 11. I would like to invite you to open to your Bibles to 1 Peter chapter 4, verses 1 through 11. No levanten sus manos ni nada por el estilo, pero quiero que se preguntarles, Don't raise your hands or anything of the sort, but I do want to ask you, ¿quiénes han estado leyendo esta carta de Pedro en estos últimos días? how many of you have been reading this letter in these last few days? Una de las metas es que podamos estar llegando a este tiempo de servicio habiendo leído esos capítulos. One of the goals is that you would have read these passages of Scripture by today. Así que esperamos que el próximo domingo pues usted venga ya con la lectura de los versos 12 al verso 19. So I hope that by next Sunday you will have read verses 12 through verses 19. Así que ahora leemos estos en español y luego se lee en inglés. So we'll read these in Spanish first, and then we'll read them in English. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña
que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. They are surprised that you do not join them in their reckless, wild living, and they heap abuse upon you. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached, even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regards to the body, but live according to God in regard to the spirit. The end of all things is near. Therefore, be alert and of sober mind, so that you may pray. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Pueden tomar asiento, hermanos. You may be seated. Si fuéramos a resumir de alguna manera este capítulo y texto que estamos por tratar, If we were to summarize this chapter or passage that we are studying, pudiéramos hacerlo bajo este título, Viviendo para la voluntad de Dios, we could say it, living for God's purpose, que es un llamado a la sobriedad, el amor y al servicio. which is a call to sobriety, to love, and to service. Quiero que entonces nosotros iniciemos con una pregunta. So let's start with a question. ¿Cuál ha sido una de las decisiones más difíciles que tú has tenido que tomar en tu vida por tal de seguir a Cristo? What is one of the most difficult decisions that you have had to make in order to follow Christ? Piensa en eso por unos segundos. Think about that for a few seconds. En los pasajes anteriores, In the previous passages, hemos estado mirando cómo el apóstol Pedro nos exhorta we have been seeing how Paul exhorts us a vivir en integridad y en esperanza, to live with integrity and with hope, incluso cuando eso implique momentos de sufrimientos. even in moments of suffering. Y nos presenta a Cristo como aquel que padeció y fue exaltado. And he presents Christ to us as the one who suffered but was rescued. Para decirnos que Él se presenta como ese gran paradigma como creyentes. So he presents Jesus as that great paradigm for Christians. Y de manera concreta ahora en estos textos Pedro nos exhorta And then in a concrete fashion, Peter exhorts us a mirar cómo Cristo sufrió en la carne, en su propio cuerpo, to see how Christ suffered in his own body,
Pues nosotros como seguidores de Él deberíamos de estar dispuestos a abandonar todo aquello en esta vida And as Christians, we ourselves should be willing to abandon all those things in life. que esté centrado solo en los deseos humanos That we not be centered on human desires, y que estemos decididamente para vivir para la voluntad de Dios. but that we be desiring to live only for God's will. En un mundo que es dominado por el desenfreno y el egoísmo, In a world that is governed by debauchery and evilness, donde a la vez hay un sentido de banalidad muy extremo, and then there's extreme banality, el cristiano está llamado a marcar una diferencia. the Christian is called to make a difference. El cristianismo no es solo una expresión con palabras. Christianity is not just an expression with words. El cristianismo tiene que ver con vidas transformadas y cambiadas. Christianity has to do with lives that are transformed and changed. Pedro no solo está anunciando un estilo de vida, But it's not just announcing a style of life, sino Pedro está diciéndole allí a los creyentes que marquen completamente una diferencia. but Peter is saying that they should mark out a true distinction Donde hace un llamado a esa sobriedad, where there is a call to the sobriety, vivir en ferviente amor, to live in fervent love, activos en el servicio and then being active in service, y con una mirada puesta en la gloria de Dios. and with their eyes beholding the glory of God. ¿Por qué vivir así? Why live this way? Porque Cristo es nuestro ejemplo. Because Christ is our example. Es importante que a los cristianos, cuando en Antioquía se le comenzó a llamar cristianos, And it's important to remember that when the Christians were called that in Antioch, fue en un torno burlesco. it was in a fun, making fun of them. Pero la gente que miraba a los cristianos But the people who would look at the Christians y comenzó a ver cómo ellos vivían, and saw how they lived, cómo imitaban a Cristo, how they would imitate Christ, ellos no tenían otra cosa con que burlarse de ellos they didn't have anything else to make fun of que decirle ustedes se parecen a Cristo. but to say to them that you are like Jesus Christ. Ustedes son como Cristo. You guys are like Christ. Y por eso comenzaron a llamarle cristianos. And that's why they started to call them Los que Christians. hacen las cosas que Cristo hizo, Those who do the things that Christ did, o los que son como Cristo. or those who are like Christ. Luego a lo largo de la historia este nombre nos ha distinguido. And then through history, this name has now distinguished us. Pero a todo el que usted se le presenta como cristiano, But to everyone who you present yourself as a Christian, él aspira a que usted viva como cristiano. that person expects you to live as a Christian. Porque el nombre de cristianos, Because the name of Christian, aunque inicialmente fue en un tono burlesco, because even though at the beginning it was to make fun of you, pero la gente de Antioquía identificó realmente quién eran ellos. but the people of Antioch knew who they really were. Porque ellos seguían a Cristo como paradigma o modelo. They followed Christ as their paradigm and model. Entonces, por eso quiero que nosotros ahora miremos a ese llamado que Pedro hace en el primer verso, So I want you to look at this calling that Peter makes in the first verse, mostrando precisamente quién es Cristo. showing exactly who is Christ. Pedro deja un desafío y dice, armaos del mismo pensamiento que Él. So Peter says, arm yourselves with the same attitude as him. Entonces, ¿qué significa para usted esa expresión, armaos del mismo pensamiento que Cristo? What does that phrase mean to you, to arm yourselves with the same attitude? ¿Puedes compartir con el que está a tu lado qué significa eso para ti? Can you share with the person next to you what that means for you? A ver, comparte con el que está al lado tuyo qué significa lo que Pedro quiso decir, ármense del mismo pensamiento que Cristo se armó. Look to your neighbor and say, what does it mean to you? Arm yourselves also with the same attitude.
¿Qué significa para ustedes? A ver, la tarea es para todos, no Okay. solo para algunos. What is it means for you, not just for one person, but for Puede everybody? compartir con el que está detrás o delante. Este es el tema interesante ahora. You can share with the person in front of you, the person behind you. ¿Alguien quiere compartir qué dijo el que está a su lado? No lo que usted dijo, ¿qué dijo él o ella? Do you want to share what your neighbor said, not what ¿O you le puedo said? preguntar a alguno directamente? Or is there someone here willing to share directly? Les puedo preguntar a los que vi que no compartieron. I can ask those who did not share Preparar su mente. to prepare your mind. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta? ¿Qué significa armarse del mismo pensamiento de Cristo? What does it mean to arm yourself? ¿Cómo? ¿Imitar a Jesús? To imitate Christ, ¿Algo más? ¿Dejar el to pecado? leave sin, something else? ¿Alguien más quiere compartir? Anyone else? ¿Sí? Era imitador de su propio padre. So Jesus was imitating his own father. Ahora bien, manteniendo esta idea y los aportes que ustedes han estado dando, And then based on this idea and what you have shared, pasamos a ver unos elementos en los que Pedro dice que son algunas batallas de las cuales nosotros deberíamos de librar. so now we move on to some of the battles that we are supposed to take on. De modo que cuando estamos librando estas batallas, So when we are fighting these battles, nos estamos armando de los pensamientos de Cristo. we are arming ourselves with the attitude of Christ. Solo a modo de mención, Just as an illusion, la meta del cristiano es vivir cada uno de sus días, the goal of Christianity is to live every single day, no para sus propias metas, sino para la voluntad de Dios. not for one's own goals, but for God's will. Pedro lo dice de esta manera, para no vivir el tiempo que resta en la carne, And Peter says it this way, so that they do not live the rest of their early lives for evil human o desires, en la concupiscencia de los hombres. or in the debauchery of men. Y allí usa una palabra para hablar de ese hecho de la concupiscencia So to talk about this idea of debauchery, he uses, que se refiere a aquellos malos deseos he refers to them as evil human desires que nacen de un corazón desordenado that are born from a disorganized heart. y que esos malos deseos son pecaminosos y van contra la voluntad de Dios. And that those evil human desires are sinful if they go against God's will. Y es entonces donde menciona algunos de ellos. And then that's when he decides to mention some of them. Tenemos que librar la batalla contra la lascivia. We want to fight against debauchery. La lascivia tiene que ver con todo aquel pecado desenfrenado, Debauchery has to do with any sin that is unleashed, que tiene que ver también con los placeres sexuales. that has to do with sexual pleasures. La palabra alude a aquellas personas que viven con libertinajes. And the word alludes to those people who live as libertines, En todo tipo de escándalo, pero que nace de un corazón corrupto. that live in all kinds of scandals that come from a corrupt heart. Y esto tiene que ver, es una palabra que tiene que ver más propiamente con pensamientos. And this word mostly has to do with thoughts. Y es al nivel en que alguien maneja todos sus pensamientos antagónicos contra los propósitos de Dios. And it has to do with the thoughts that you have against God's purposes. Es una de las áreas más difíciles donde cada persona batalla, It is one of the most difficult areas where people fight, porque es una batalla a nivel de la mente. because it is a battle of the mind. Entonces, quiero que nosotros nos preguntemos cómo nosotros estamos librando esa batalla. So I want to ask all of us, how are we fighting this battle? Esas inclinaciones que nuestro propio corazón está corrupto, ¿cómo se inclina hacia el pecado? Our heart that is corrupt, how does it lean towards those things? Pedro menciona los aspectos de embriaguez, orgías, Peter mentions drunkenness and orgies actitudes que son pecaminosas. and those attitudes that are sinful.
Usa una palabra en la Reina Valera que se traduce por disipación. There's a word in the King James Version that translates as dissipation. Es alguien que vive sin control It's someone who lives without control y que derrocha en cualquier placer pecaminoso. and who enjoys every sinful or every pleasure, every sinful pleasure. Y esto se ajusta también a lo que tiene que ver con a lo que dedica su tiempo. And that has to do what he spends his time doing. Y es algo de lo cual Pedro dice que es una batalla que también como creyentes deberíamos de librar. And then Peter says that as Christians, it is a battle we should have as well. Pedro termina diciendo que también debemos de librar aquellas abominables idolatrías. And that Peter also says that should eliminate detestable idolatry. Y es aquello que es ofensivo a la voluntad de Dios o a la voluntad divina. It's all those things that are offensive to God's will or to divine will. La idolatría tiene como dos rostros. Idolatry has two faces. Un rostro que es visible y uno que no es tan visible. One face is visible and the other is invisible. Porque uno tiene que ver con actitudes internas donde nadie puede ver Because one has to do with internal desires that no one can see, y lo otro se refleja entonces en actitudes externas. and then the other reflects as outward attitudes. Nos detenemos muchas veces a mirar solo aquellas actitudes externas. And many times we spend time looking at those external Y es attitudes. ese rostro que mucha gente o otros pueden ver. And that's the side that many people can see. Cuando alguien se arrodilla frente a una imagen, When someone bows down or kneels before an image, una figura determinada o tiene diferentes tipos de rituales antibíblicos, or if it's an image or a different ritual that are against the Bible, nosotros somos capaces de identificarlo fielmente cuando miramos el conservadurismo católico. and we are able to see it because of our connection with Roman Catholicism. Y nosotros lo tildamos a ellos por idólatras. And then we say that they are idolatrous. Y eso es un rostro visible de la idolatría. And that is a visible representation of idolatry. El recién electo Papa en Roma The new pope that we have in Rome es considerado como un Papa de corte conservador. supposedly is a conservative pope. Y si bien eso dice algo bueno con respecto a algunas posturas sobre el matrimonio u otras posturas, And while that might be good depending on the thoughts like marriage, pero también eso nos habla de su apego a la doctrina de la Mariología. but that also tells us that he is affirmed in the teachings of the church. Y lo van a seguir enseñando, lo van a seguir impulsando. The teachings of idolatry in the church, which they will continue to teach. Y nosotros consideramos todo eso como actitudes pecaminosas. And we consider those things as sinful attitudes. Pero quiero que miremos esa parte interna del corazón que tiene que ver con la idolatría. So I want to look at the internal part of idolatry. Y es allí donde miramos al ego del hombre, And that's where we take a look at man's ego, que tiene que ver con los placeres y aquellos deseos que están en lo interno del corazón. which has to do with those pleasures that are inside, internally in one's heart. Pero ellos sustituyen a Dios. And they substitute God. Ellos le rinden todas sus fuerzas y todas sus capacidades a deseos que van contra la voluntad de Dios. They give their strength and their time to those things that go against God's will. Y usted no va a encontrar allí una persona que está arrodillada frente a un altar. And you're not going to find a person who is kneeled before an altar. Usted va a encontrar a una persona que tiene un ego, que tiene un yo arrodillado frente a un deseo. You're going to see a person who has an I and an ego that is kneeled before a desire. Y eso es idolatría. And that is idolatry. De modo que si bien vemos un rostro visible que es difícil de lidiar con él, But if we see a visible representation, which is difficult to
deal with, pero es mucho más difícil, creo, lidiar con ese rostro invisible. but it's much more difficult to deal with that invisible side of idolatry. Examinemos nuestra cultura solo en algunos detalles. Let's examine our culture in a few ways. Nuestra cultura es una cultura que exalta la violencia y la brutalidad. We have a culture that exalts violence and brutality. Usted, por ejemplo, va a la industria del entretenimiento If you go to the industry of entertainment, y va a encontrarse allí combates agresivos, you will see those aggressive combats, luchas sin reglas, wrestling without rules, peleas callejeras, street fights, y todas estas plataformas promueven esas grandes celebraciones. and all of these platforms promote these types of actions. La gente es capaz de golpearse brutalmente, People are willing to beat each other up. pueden brutally. quedar inconscientes o heridos gravemente, They can end up unconscious or badly injured. y hay una audiencia que aplaude todo esto. And there's an audience that applauds all of this. Hay una audiencia que grita a uno de sus favoritos. And there's an audience that yells for one of their favorites. Y de hecho esa audiencia muchas veces paga para ver esto. And many of them stand up to see those things. Y no nos hemos dado cuenta que eso es parte de la idolatría. And they haven't noticed that that is part of idolatry. Porque una cultura que exalta la violencia y la brutalidad Because a culture that exalts brutality and violence, ha desplazado completamente el don de amar, they have put aside the gift of love, imponiendo violencia sobre la otra persona y brutalidad sobre la otra persona. imposing violence and brutality over another person. Y nuestra cultura elogia eso. And our culture celebrates that. Nuestra cultura elogia que alguien tenga todo ese sentido de grandeza. And our culture celebrates that someone has a feeling of grandeur. Nuestra cultura hasta aplaude cuando líderes imponen cosas por la fuerza. And our culture applauds when even a leader imposes something by forcing it on Solo us. por el pensamiento de que está llevando a cabo algo que es bueno. Just with the thought that they are bringing something that, quote, is good. Entonces, muchas veces detrás de un gran proyecto político, There's a lot of great minds behind a big political, lo que hay oculto detrás es solo la persona, es una máscara, and but what's truly behind that political movement is a person, del egoísmo de alguien que quiere imponerlo. but it's that person's egotism that wants to impose it on someone else. Cuando alguien pondera la moral de la bestialidad y el egoísmo, So when you ponder the morality of de la bestialidad the bestiality y el egoísmo. and egotism, Hay una frase que la gente suele decir, there's a phrase that people tend to say, haz lo que te haga feliz. do what makes you happy. Y eso parece ser algo muy natural, And that seems to be something very natural. parece ser algo muy bueno, It must be something really good porque le está diciendo a la gente, sé feliz. because they're saying to people, be happy. Pero recuerden que ellos dicen, haz lo que quiera que te haga feliz. So they say, but do that thing that makes you happy. Haz lo que quiera quién, Do what? tú. You. De modo que esa ética lo que hace es y está centrada en el yo. So what this ethical idea does is it's centered on you. Están ponderando continuamente el placer y el poder de la imagen, So they are thinking about pleasure and the power of image, donde la persona es el objetivo fundamental. where the person is the central objective. No importa lo que tú dañes a otros, Doesn't matter if you hurt anyone else. no importa si viola algún principio moral, Doesn't matter if you violate a moral principle. lo importante es que tú te sientas bien. The important thing is that you are fine. Cuando eso se hace, solo usted tiene que preguntarse, ¿dónde está Dios en este asunto? And when that happens, all we have to ask is, where's God in this deal? Dios y su palabra han sido desplazados por un yo quiero. God's word has been set aside by the words, I want. Y no importa lo que dañe a otros o lo que pase con otros, And it doesn't matter if it hurts anybody else. no importa si mi vida no está dentro de un estándar moral que sea saludable, And it doesn't matter if my life is within a healthy standard. lo importante es que yo me sienta bien. The important thing is that I feel good.
Y en medio de todo esto nos ponen una escena en una película determinada, And then in the middle of all this, we see a scene in a movie donde allí hay algún personaje que en la trama de la película usted va a crear empatía con él. And so what they do is that main person in the movie, you will have empathy for them. Y ese personaje con el cual ya usted tiene empatía And now you have empathy for this person, comete un delito grave determinado. commits a crime, Las autoridades comienzan a buscarlo. and the authorities search for him. Y usted está allí comiéndose las uñas delante de la televisión, And you're biting your nails right in front of the TV, pidiendo a Dios que las autoridades no lo atrapen. asking that the authorities do not catch him. ¿Sabe lo que usted está haciendo inconscientemente? You know what you're doing unconsciously? Espero que sí lo sepan. I hope you understand it. Hay una escena determinada en una película donde hay una mujer There's a scene in a movie where a woman que no es atendida debidamente por su esposo. who is not being taken care of by her husband. Luego ella entonces se une en una relación no buena. So she starts a relationship that is not good. Y en un momento determinado pues traiciona a su esposo. And then in a determined moment, she sanctions her husband. Y las mujeres después de haber creado empatía, And the woman has created empathy. solo dicen en su mente, debía de habérselo hecho antes. And in her mind, she says to herself, she should have done it sooner. Y nos olvidamos And we forget de los principios que defendemos. of those principles that we believe in. Ahorita creo que fue en el tiempo en la mañana en la escuela dominical. I think it was during the Sunday school this morning. Alguien, no sé si fue Saraí, quien no recuerdo realmente ahora mismo, pero estaban diciendo de cómo la televisión es una ventana abierta, And they were saying how the television was a open window donde nuestros ojos están allí siendo tocados y enseñados y conducidos. where our eyes are being taught and led. Y luego usted se encuentra dando expresiones condicionadas And then you start repeating phrases y usted no sabe de dónde las sacó. and you don't even know where you got them because you've been Es conditioned. probable que la hayamos aprendido de esos episodios. It's possible that you have learned it from those places. Y por ello, amados hermanos, la pregunta es, quizás usted se está haciendo ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto con la idolatría? And you may be asking yourself, well, what does this have to do with idolatry? Bueno, el asunto está que les dije que la idolatría tiene un rostro interno, no visible. The point is that idolatry has an internal face. It's Que- not visible. Por eso Pedro usa todas aquellas abominables idolatrías, That's why he mentions all detestable idolatry. porque tiene que ver con todas aquellas condiciones que son internas, Because it has to do with all of those issues internally que desplazan a Dios y su palabra. that set aside God and his word. Por ello, Pedro termina esa idea diciendo en el verso 3. So he finishes this idea in verse 3. Mire allí su Biblia que dice, Look at how it says in your Bible. baste ya, Stop now. baste ya, pongan fin, Put an end to it. paren con esos malos deseos. Stop with those bad desires. El tiempo pasado In the past, para agradar o vivir como vivíamos siendo gentiles, when we lived as Gentiles, eso ha quedado a un pasado. that needs to be left in the past. Ahora ustedes son diferentes, baste ya. You are different. Stop that now. Y amados hermanos, nosotros nos estamos mirando a un texto que es relevante en nuestra cultura. And we're looking at a text that is relevant to our culture today. Yo creo que esto es uno de los elementos para hablar precisamente de la Biblia como la palabra eterna de Dios. This is a moment where we can talk about the Bible as God's eternal word. Porque aunque la escritura fue escrita en un momento y un espacio y una geografía específica, And while the Bible was written in a space and a certain geography, y a gente con condiciones y características específicas, with people with specific cultures and ideas, Dios que conoce el corazón corrupto del hombre, God who knows man's corrupt heart, nos dio su palabra para que perdure por los siglos de los siglos. He gave us His word so that it will continue
forever and ever. Y aunque las prácticas pecaminosas de los hombres de los días de Pedro en que está escribiendo, And even though the men of Peter's time that he's reading, en writing algunos about, casos se parecen a nuestras prácticas. and in several ways that they are like our behaviors Pero nowadays. el asunto está en que todos nacen de un corazón que desplaza a Dios. But it all starts with a heart that sets aside God. Y por eso el texto es también hoy para nosotros. And that's why this text is relevant to us today. Es la palabra que nos dice, basta ya. It's the word that says, stop now. Y usted se da cuenta de esa verdad, de que hay una diferencia. And then you will understand that there is a difference. Porque la gente que corre ese camino, Because people who run in this path, miren lo que Pedro dice en el verso número 4. look at what Peter says in verse 5. Dice Pedro, a esta gente que corre por ese camino, That the people who take this path, ustedes que hacen lo diferente, those of you who do something different, ustedes les parecen una cosa extraña. you guys are strange to them. Que ustedes no corran el mismo desenfreno que ellos corren. That you don't join them in the same recklessness. En nuestro tiempo, hoy la gente dice de esta manera, So nowadays people say, refiriéndose a los cristianos, talking about Christians, personajes anticuados, that they are antiquated, cheo, no sé, es una palabra bien cubana, arcaico, they are archaic, de antiguos modales. that they have old school ideas. Un buen mexicano diría es más antiguo que el Windows XP. He's older than what? Older than the hills. Ahí está. Ese lo conocemos. Entonces, ¿usted se da cuenta cómo la gente lo mira a usted Do you see how people look como at you cristiano? as a Christian? Ellos no notan como que nosotros somos seres extraños They look at us as strange people porque no les parece bien que nosotros corramos una carrera diferente. because it's strange to them that we would run a different race. Y el asunto está en que los creyentes de los días de Pedro So the Christians at Peter's time, están corriendo una carrera diferente they are running a different race porque ellos tienen un modelo diferente. because they have a different model. Ellos tienen un paradigma diferente They have a different paradigm, y ese es su Señor. and that is their Lord. Hay un elemento que Pedro da para llamar la atención de su audiencia, de sus lectores. There's an element that Peter uses here to call his audience. Porque las cosas eran tan extrañas y los modos de vida eran tan difíciles que la cristiandad perseguida estaba enfrentando, That because there were things that the Christianity was suffering because they were being persecuted, en que quizás algunos de los cristianos decía, ¿dónde está nuestro Dios? that even the Christians would say, where is God? ¿Dónde está su justicia? Where is his justice? Y ahora para estos creyentes, Pedro les dice, And then so to those Christians, Peter says, el fin de todas las cosas se acerca. the end of all things is near. Dios juzgará a todos. God will judge everyone. Todos esos hombres tendrán que dar cuenta delante de Dios Every person will have to give an account before God y enfrentar su juicio. and to face his judgment. Lea después detenidamente los versos 5 y 6. Read verse 5 and 6 closely. Pero no vivamos como si Dios no existiera. Let's not live as let's not live as if God did not exist. A eso nos anima ese texto. That's what this text encourages us to do. Voy a tratar de resumir el verso siguiente, el verso número 7, así que si está muy cansado ya nos queda poco tiempo. So I'm going to summarize verse 7. So if you're tired, we have just a little bit of time left. De manera a grandes rasgos, Pedro diría de esta manera, vivan en obediencia So in general terms, he would say, live like this y vivan expectantes del día del Señor. and live with expectation of the day of the Lord. Si usted quiere, vaya siguiendo su texto allí porque va a encontrar algunas expresiones como estas. If you keep reading, you'll find some expressions like these. ¿Están mirando el verso 7? Are you looking at verse 7? Está también en la pantalla, creo ya, porque algunos están mirando la pantalla. Yeah, it might be up on the screens as well. Entonces usted va a encontrar algunas expresiones como esta. You will Sed sobrios. You will see some expressions like this, to be alert. Vean que ahora nos presenta una imagen que es positiva, See, it presents to us a positive image que identifica a los creyentes. that identifies the Christians. Velen en oración.
to pray, tengan ferviente amor, have fervent love, hospédense sin murmuraciones, have hospitality, sirvan con sus dones, serve with your gifts, administrenlo los unos a los otros, serve that each one another según el propósito de Dios, according to God's will, para que en todo lo que ustedes hacen, so that in everything that you do, Dios sea glorificado, God will be glorified. la persona de Cristo sea glorificada. That Christ, the person of Christ, be glorified. La vida cristiana no es una adaptación de algunos valores. The Christian life is not just taking on certain values. La vida cristiana es modelar nuevamente a Jesús, The Christian life is to model once again Jesus Christ. vestidos con la mente de Cristo, You are clothed with the mind of Christ, yendo contra nuestra cultura desordenada, going against our reckless culture, viviendo con claridad la espiritualidad cristiana. living with clarity the Christian spirituality. Sobre todas las cosas, Above all things, que Dios sea y esté siendo glorificado that God will be glorified en cada una de las cosas que hacemos. in all the things that we do. Y retomo solo un detalle de lo que debemos de hacer, And here's a detail of something we must do. porque es uno de los próximos pasos en nuestro caminar como iglesia en la visión misión. And it's one of the next steps that we have in our vision mission of our church. Ejercicio de los dones espirituales. It's the use of our spiritual gifts. Y como Pedro lo retoma acá como uno de los aspectos a vivir en la vida cristiana, And Peter takes it on as one of the aspects of the Christian life. y sé que dentro de nuestro proceso de visión misión vamos a dar ese próximo paso, And that I know that in the process of our vision and mission, we will take the next step. tomo esta enseñanza de Pedro como un trampolín para lanzarnos, Peter's showing it as a trampoline to jump us forward, donde Pedro les dice a sus hermanos, where Peter says to his brothers, ministrense con los dones espirituales serve each other with your spiritual gifts, los unos a los otros. one to another. La iglesia no necesita celebridades. Church does not need celebrities. La iglesia lo que necesita es estar llena de los dones de Dios The church needs to be filled with the gifts of God, para ser ministrados mutuamente to be serving each other, y ser edificados como cuerpo de Cristo. and to be edified as the body of Christ. En ocasiones nosotros miramos a la iglesia y miramos a otras congregaciones And sometimes we look at the church and then we look at other congregations y decimos, si nosotros tuviéramos esa celebridad en nuestra iglesia, and we say, if we had that celebrity at our church, nuestro impacto sería diferente. our impact would be different. ¿Qué más mal pensamiento que este? That is a bad way of thinking. Amados hermanos, la iglesia no está hecha por celebridades. The church is not made by celebrities. La iglesia y su edificación y todo lo que ella alcance. The church is, La iglesia y todo lo que ella hace the church and everything that it does y todo su alcance o impacto and the impact that it has está en cada uno de nosotros. is in every one of you. Tú eres un instrumento de Dios. You are an instrument of Dios te ha Christ. dotado con dones espirituales. God has given you spiritual gifts. Y esos dones que Dios ha dado And those gifts that God has given son para ministrarnos los unos a los otros are to serve one another y edificarnos mutuamente and to edify each other hasta que todos vayamos creciendo hacia la medida y a la estatura de Cristo Jesús. as we all grow into stature and into the grace of Christ. Afirma un pensamiento en este día. Please affirm one thought in this day. Soy un instrumento de Dios. I am an instrument Y of dile a God. Dios, pule mi vida, enseña mi vida, And I say, Lord, polish my life, teach my moldea life, mi vida model my life para ser de impacto a mi iglesia y a mis hermanos. so that I can impact my brothers in the church. Y por ende también a los demás que están alrededor And then I can be a bridge to those who are around y me a la comunidad en que estamos. and in the community where I am No living. eres inútil, eres útil. You are not useless. You are Todos useful. somos útiles en la iglesia We are all useful in the church porque Dios nos ha dado de sus benditos dones. because God has given us His blessing, His blessed gifts. No los guardes, no los retengas, Don't hold on to it. úsalos.
Don't put it, keep it away, use it. Y dice Pedro, ministralo conforme al poder que Dios ha dado. And administer it according to the power that God has given. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. May God bless all of you. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, los sacerdotes del linaje escogido por Dios. Somos pueblo herido por Dios, nación santa, los sacerdotes del linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo, tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo, tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos este pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Terminamos leyendo 1 de Pedro 4:11. We will finish reading 1 Peter 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
so that in all things God may be praised through Jesus Christ, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. to him be the glory and the power forever and ever. Amen. Salgamos esta nueva semana Let's A go vi- out this week a vivir para la gloria de Dios. to live for the glory of God. Oremos. Let's pray. Gracias, Señor, por este día en tu presencia y en tu casa, Thank you, Lord, for this time in your presence and in your house, juntos como iglesia, Señor. together as a church. Ayúdanos a que en esta nueva semana Help us that in this next week estemos enfocados, Señor, that we may be focused en tener a Cristo como meta to have Christ as our goal, y a nuestros hermanos como el objetivo también de nuestra edificación. and that our brothers and sisters as the object of our edification, Que tu palabra siga lidiando con nuestros corazones and that your word will be working in our hearts, y llevándonos a ser creyentes más maduros y comprometidos. that it will make us grow and be mature and committed. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. Pueden tomar asiento, hermanos.